14:33 y en buena hora que este tema se puso en agenda. No sé si es por las modificaciones. Antes se hablaba mucho de las cuestiones que estaban pendientes en salud mental. Con la pandemia empezamos a aprender también mucho más y me parece que es un tema en el que hay que seguir poniendo el eje. Y ahora la pregunta, y en esto se la hace un especialista con el que vamos a conversar, es si esta actualización de la Ley de Salud Mental es un avance o un retroceso. Porque aquí, en Primera Tarde, hemos compartido dos miradas diferentes y también hay mucho en redes sociales respecto de este tema. La verdad es que salud mental requiere que se contextualice y que tenga su ley y que obviamente tenga todo lo necesario para poder ser útil a la comunidad. Pero en este caso se proponen actualizaciones en las que algunos están de acuerdo y otros no. Lo vamos a saludar y desde ya le vamos a agradecer este tiempo al doctor Enrique de Rosa Alabaster, es psiquiatra y con él hemos conversado en alguna oportunidad y vamos a hacerlo ahora. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes a usted. No, gracias por llamarme. Bueno, en verdad leí su artículo y me interesó muchísimo porque en estos días hemos escuchado diferentes miradas sobre este tema y bueno, me gustaría saber si usted pudo encontrar la respuesta a si es un avance o un retroceso. El gran problema, creo que el retroceso es la repercusión politizada, ideologizada que está teniendo. Porque nos aleja del objeto de, ¿no? Y el objeto de, yo como clínico, una persona que como clínico psiquiatra, pero clínico al fin, soy con el que se enfrenta, igual que le pasa a cantidad de mis colegas, con el tema de la dificultad, del problema concreto de qué hacer con cierto tipo de pacientes. Y ahí poco importa si la ley está bien redactada pero no aplicada, o si los nuevos avances van en una dirección o en otra. Quizás debemos correr el foco a concretamente cuál es la situación hoy en la Argentina, más que de la salud mental. En realidad, la ley está porque se refiere, y por algo es una ley, referente al caso de, en particular, las situaciones en las cuales la persona no es libre de decidir por sí mismo. Entonces, si uno corre el foco en concreto, ¿por qué tiene que haber una ley de salud mental? Más allá de que es una normativa respecto a lo general, ocuparse de los derechos humanos, ocuparse de qué hacen instituciones y demás, que todo eso está en claro y nadie puede estar en contrario, es qué hacer en la situación concreta en que una persona no está en condiciones de decidir por sí mismo y en qué contexto ponerlo, ¿no? Creo que ese es el foco. Y si la modificación permite o facilita esto, es buena. Y si lo burocratiza o le quita derechos humanos al paciente, no es tan buena, habrá que corregirla. Bien, si uno se remonta en el tiempo, antes hablar de que uno necesitaba un acompañamiento en salud mental desde una atención psicológica hasta una atención psiquiátrica no era bien visto. Ahora es algo que afortunadamente se ha vuelto más normal, que uno inclusive sugiere al otro y de esta manera uno busca un bienestar y una mejora para sí mismo y también para los demás. En este caso, hemos avanzado, pero en el otro aspecto, donde hay una familia que requiere, por ejemplo, para uno de sus integrantes, una asistencia en salud mental y que no tiene los recursos para pagarlo, no sé si encuentra asistencia en el Estado, si se ha dimensionado y se ha puesto a disposición de la ciudadanía asistencia en este sentido. No, es que este es uno de los problemas. Y uno de los problemas, y el básico, es si tenemos los recursos humanos, logísticos, establecimientos, bla, bla, pero también los legales para hacer frente a esto. Por eso cuando a veces el foco es solamente lo legal, como a veces hay esta discusión si la ley anterior, la ley actual en curso o las modificaciones, estamos olvidando que hay un contexto y es, bueno, ¿cuál es la situación? La ley 2010-2013, digamos, ¿era lo mismo el tema de las drogas en ese momento? No, claramente no era lo mismo. Es decir, hoy en una fiesta electrónica puede haber, y de hecho hay, muertos. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Actuamos en la emergencia únicamente y después vemos qué hacemos? ¿O ya prevemos que esto es una parte de lo que hace la sociedad? Bueno, ahí está lo que usted dice. ¿Tenemos las estructuras para atender la demanda
¿Qué pasa cuando cuando lo normal, un recurso que es muy caro, es decir, la salud mental como toda área muy específica es costosa, al igual que la cirugía cardiovascular es costosa? Está el gobierno, los estados provinciales y demás en condiciones de ayudar a aquel que no está en condiciones o de sostener lo que yo diría que es el 90% de la población o el 95% de la población. No, el costo es fenomenal. Después, ¿tiene el acompañamiento o se encuentra con dificultades frente a la policía, a los juzgados? Creo que la ley tiene que empezar a resolver eso porque es algo concreto. Nos enteramos, o la gente se entera en el caso Chano, en el caso del policía asesinado, en el caso de una chica que muere por sobredosis. Pero los casos pasan todos los días. Sí, con otros nombres y apellidos no tan conocidos, pero pasan absolutamente constantemente. Claro. Y aquellos que en alguna oportunidad, todos creo que conocemos familias que han sido devastadas por la droga y cuyas familias no saben qué hacer, y es toda una familia afectada, no solamente la persona que ha ingresado en el consumo de estupefacientes o, bueno, el hecho de la fiesta electrónica que usted mencionaba, ¿no?, con el peligro que esto conlleva, o la vulnerabilidad en los niños, por ejemplo, ¿no?, que eso también por favor, lo vemos con frecuencia. Perdón la interrupción, pero y encima tenemos que pensar en el escenario pandemia y pospandemia, en el cual todo el juego cambió completamente. Si ya venía mal, empeoró fenomenalmente. No estábamos preparados para tentativas autodestructivas, o la gente en general, los profesionales no están preparados para eso en niños, y de hecho uno ve que a veces o muy frecuentemente no saben qué hacer. ¿Cuál es la respuesta? Los sobremedican o dan respuestas directamente retóricas, pero que la familia no sabe qué hacer. ¿Qué pasa en lo concreto en la sociedad? Bueno, a veces se traslada al área forense, es decir, ya esa no atención en el área de salud mental se va acompañado no solamente de entrada en el mundo de las drogas, sino de entrada en el mundo del delito, y a veces uno tiene, y esto me autocito y repito, que viene una madre en un juzgado a decir, por suerte lo detuvieron porque ahora por lo menos va a ir a una cárcel. La gravedad de la ausencia de acompañamiento en esto es tan brutal que por eso la discusión es vana, ¿no? La discusión concreta es que hay una demanda, hay una necesidad concreta, y esa necesidad por alguna razón, poco importa de derecha, izquierda, progresista o no la estamos respondiendo. Bien, días pasados aquí en Santa Fe, ha cambiado la gestión y se ha decidido cambiar de secretaría a dirección, y en este sentido darle más relevancia a la salud mental por la gran necesidad que hay. Uno claro. Piensa, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué podríamos dejar como mensaje de esta nota? Porque el diagnóstico está súper claro y uno dice, bueno, ¿qué podemos aportar? ¿Qué camino tomar como para, encontrar alguna solución? Porque la verdad es que la ausencia de ayuda para muchas familias es desesperante. No, totalmente. Bueno, le digo para no contar. Una, la misma dirección o secretaría no nos había dejado, estuve leyendo que está tomando o está decidido tomar, que es estar en estructuras de proximidad. Es decir, no se puede esperar el desastre del cual estábamos hablando. La otra, en el otro extremo, es empezar a salir de este estigma sobre la salud mental, estigma que no existe en ninguna otra patología en medicina, y entender que una persona en situación de riesgo no puede ser objeto de una discusión bizantina, y hay que atenderla médicamente. Es decir, una situación de riesgo es una persona en una sobredosis de drogas, en un cuadro de abstinencia, en un cuadro de excitación psicomotriz, en el que sea, y ahí no podemos ponernos a discutir largos comités, sino que hay que intervenir, y nadie le está quitando los derechos de la misma manera que un cirujano no le quita los derechos o un cardiólogo no le quita los derechos a internar a una persona en terapia intensiva. Si logramos sacar el estigma de la salud mental y volvernos un poquito más racionales y prácticos en las patologías graves, en los casos extremos, en las emergencias, y al mismo tiempo por el otro lado trabajamos muchísimo en la prevención, hay mucho que hacer. La salud mental en el mundo ha avanzado enormemente. Entonces, el problema es que tenemos que salir de una discusión cuasi religiosa, ¿no? Bien, es un tema para seguramente seguir charlando, pero yo invito a la gente a que busque el artículo y también lo profundice, porque es muy interesante y aborda
todas estas temáticas con mucha profundidad. En verdad ha sido un gusto escucharlo. Gracias por su tiempo y ojalá podamos hablar dentro de un tiempito y decir que hemos avanzado en este sentido, porque es importante como sociedad que podamos entender la importancia de esto. No, yo les agradezco a ustedes porque en realidad uno intenta justamente en esto, de acercarse a los medios, en quitar el estigma y quitar el miedo que hay a esto. La gente no tiene que tener miedo a una internación psiquiátrica. Si esa internación psiquiátrica comete un delito como privar de la libertad abusivamente a una persona, es un delito. Pero tienen que perder miedo a esto y no dejarse llevar por ideología. Así que les agradezco otra vez mucho la invitación. Ha sido un placer, muchas gracias. Hasta luego. Estábamos en diálogo con el doctor Enrique de Rosa Alabaster, que escribió este libro, artículo, Actualización de la Ley de Salud Mental, Avance o Retroceso, los encendidos debates revelarían fallas en abordar la realidad de los comportamientos y la patología mental. Es un debate que, como bien decía el doctor, nos debemos como sociedad y también encontrar el camino para dar respuestas a estas necesidades que por lo pronto no se está encontrando, y es justamente por esto que genera tanta discusión, ¿no? que se ha dado en este último tiempo. Hay que decir que el doctor Enrique de Rosa es especialista en temas de salud mental, es médico, psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista, y nos ayudaba a analizar este tema. Estamos juntos.